Bajo el argumento de los derechos de las mujeres a su libertad de decidir tener o no un hijo, el cual previamente fue concebido y se va gestando en el seno materno, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acotan el camino para obligar a los médicos y al personal de salud que atiende las solicitudes del aborto, obligarlos a que la atiendan, independientemente de lo que dicte su propia conciencia. O sea, los médicos a partir de las resoluciones de la Suprema Corte estarían ya obligados a matar a esa vida en gestación que está en el vientre materno. Fue el lunes cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como contraria a la ley sobreponer la llamada objeción de conciencia, que era un argumento que se presentaba en los consultorios, en las clínicas, en las unidades, para evitar participar en los abortos. Es el derecho del médico a evitar estar en un acto contrario a su conciencia, al derecho de decidir respecto a las mujeres y personas gestantes que deseen abortar. O sea, se suprimió esta cláusula legal en esta parte del aborto. Con ello, ¿qué es lo que está ocurriendo? La máxima autoridad judicial exhortó al Poder Legislativo Federal, a los congresos locales en los estados, a que corrijan ese precepto en las leyes mexicanas y acoten límites para dicho concepto. O sea, se respetan las libertades de las mujeres y se elimina la cláusula de conciencia en este aspecto. Sin embargo, la propuesta puesta en la mesa de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, no se respetan las libertades de los médicos. Contrario a ello, se les pretende obligar a actuar fuera de su propia conciencia. Imagínese usted, no dejar de atender la propia conciencia. Pues bien, todo esto viene del ministro Luis María Aguilar Morales, quien incluso ya en algún momento presidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahora explicó que se declararon válidos los derechos de libertad religiosa y de conciencia, pero, dicen ellos que estos no pueden estar por encima de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. O sea, sí, pero no, ¿verdad? En los hechos aquí se está eliminando ese derecho de apelar a la conciencia. Dicho claramente y quitando la elegancia con la que los ministros promotores de estos cambios se refieren al feto o embrión, al negar su estatus de personas en gestación, los ministros pisotean los derechos no solo de ese embrión en gestación, sino también de los médicos, las enfermeras, el personal administrativo y todo aquel que trabaja en las instituciones de salud, a quienes a partir de esto pretenden obligar a convertirse ¿en qué? En abortistas. No podemos decirle de otra manera. Eso sería. Desde mi visión, todo ello nace en las presiones de grupos organizados que constantemente mantienen en su agenda en contra de la vida humana, aunque muchas veces son estos mismos grupos quienes en forma contradictoria promueven la defensa de la vida de los animalitos, por ejemplo, la defensa de la vegetación, de la naturaleza. Sin embargo, en el tema del aborto son muy precisos en condenarla, la vida del embrión. Personalmente, veo que el tema va más allá de la aprobación o no del aborto. El tema, efectivamente, es un problema de conciencia social, no solo una conciencia particular, mediante el cual no nada más se legaliza una práctica para muchos de muerte, sino que además se obliga a la sociedad a compartir esa práctica. Fíjese bien lo delicado de este tema, el riesgo en el que nos ponen con esta decisión. Ahora resulta que la propia estructura del Estado, con recursos del Estado, debe proveer lo esencial para que se lleve a cabo la práctica del aborto. Sin duda, los ministros nos quieren incluir a todos. Quieren que todos los mexicanos seamos abortistas, no podemos decirlo de otra forma. De alguna otra manera, pretenden que aceptemos una situación que para muchos mexicanos es realmente inaceptable como seres humanos, ¿sí? Precisamente por nuestra conciencia, por la necesidad de atender nuestra conciencia.
Está claro que sobre este tema hay en el aire varios cuestionamientos que no se precisan en los análisis legales, entre ellos preguntas muy claras y de fácil comprensión. Una de ellas es, ¿por qué los ministros de la Suprema Corte toman una decisión, un tema tan relevante, y lo resuelven entre su minoría, sin tomar en cuenta a toda la sociedad mexicana? O sea, ellos ahí en su reunión toman una decisión de acuerdo a todos los avances de los trámites legales. Es digno de decirlo esto también. ¿Por qué se garantizan derechos de personas pisoteando los derechos de otras personas? ¿Sí? Como el personal médico que presta un servicio a la sociedad. ¿Por qué a ellos no se les toma en cuenta cuando muchos están señalando también que no están de acuerdo con esta determinación? Otra interrogante sería, una tercera interrogante, ¿por qué se atienden estos temas como si fueran políticos, obedeciendo a la presión de los grupos que se organizan para promoverlos e imponerse a las mayorías? Son temas que deben de ser de consulta, que no deben de ser de grupos tan pequeños, ¿verdad? Es preocupante realmente lo que pasa en México en este momento, no solo porque buscan convertir a la nación en un país promotor de la muerte, de una cultura de la muerte desde la gestación, sino por la falta de sensibilidad y cabida legal para nuestra propia conciencia. La conciencia debe tener un espacio consagrado en la Constitución, legal y bien asentado. O sea, somos personas ahorita, pero al estilo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiere que seamos. ¿Lo podemos creer esto? ¿Lo podemos aceptar los mexicanos? No, definitivamente es momento de activarse y hacer sentir la presencia de quienes no estamos de acuerdo en que en México se fomente una cultura del aborto, que no solamente nos pone en riesgo a todos como personas, mujeres y hombres, sino a nuestros jóvenes, mujeres y hombres, que están en proceso de convertirse en adultos y que pues crecerían en una cultura que hasta ahora pues no ha sido aceptada, pero no ha sido aceptada precisamente por cuestiones de conciencia. Digamos que de conciencia particular y de la unión de estas conciencias en una conciencia social que a los mexicanos nos han enaltecido a lo largo de la historia y que hoy pues se ponen en riesgo con estas determinaciones de la Suprema Corte, y pues debemos de participar en ello, trabajar para que esto no ocurra. Soy Alfonso Villalobos, le agradezco que haya escuchado mi comentario y espero por ahí que le dé clic a mi canal de YouTube, que esté con nosotros aquí en Sierra Norte, donde tocaremos diferentes temas de manera permanente y de manera constante, dándole a conocer los temas de mayor interés para todos los mexicanos en los diferentes ámbitos de la vida social, política, deportiva, en todos los ámbitos, en el ámbito de las tecnologías, que también es muy interesante. Le agradezco mucho y nos vemos la próxima.